Bien, vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos necesitan la palabra de Dios? Amén. Los niños pueden ir a su clase también. El domingo pasado comencé a hablar acerca de la oración. ¿Se acuerda? No se acuerda nada. Empecé a hablar acerca de la oración y quiero continuar hablando acerca de la oración. Así que creo que Dios nos va a hablar en este día. Amén. ¿Qué le parece si nos presentamos delante del Señor y le pedimos que Él nos hable? Incline su cabecita. Dígale al Señor, Señor, háblame en esta mañana. Dígale en sus propias palabras, Señor, háblame en esta mañana. Yo necesito escuchar tu voz. Padre, en esta mañana yo quiero pedirte, Padre amado, que tú nos hables. Señor, a través de tu palabra, necesitamos oírte a ti, necesitamos escucharte a ti. Tu palabra es vida eterna, Señor, y yo oro que este mensaje pueda impactar el corazón de mis amados y podamos ser transformados a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra en Hechos 4:13. Hechos 4:13. Orar es estar a solas con Jesús. Amén. Eso es orar, es estar a solas con Jesús. Hechos 4:13 dice la escritura: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Los gobernantes, al ver la osadía de Pedro y de Juan, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y orar es simplemente eso. Orar es pasar tiempo con Jesús. Cuando pasamos tiempo con Jesús, hay resultados en nuestra vida. Se hace evidente que el Señor está con nosotros. Entonces, hay una pregunta que es la siguiente: ¿qué efectos tiene en tu vida el pasar tiempo con ciertas personas? Hay personas con las que uno pasa tiempo y que nos afectan positivamente, ¿verdad? Que nos inspiran a servir al Señor, a amar al Señor. Yo tengo muy lindos recuerdos de mis abuelitos, por ejemplo. Mi abuelito Antonio, el papá de mi mamá, él fue pastor y durante muchos años él no fue pastor. Ya cuando era más bien ancianito lo ungieron de pastor. Pero él impactó mucho mi corazón porque él era una persona que amaba a las personas, amaba a la gente. Siempre tengo la imagen de él en la iglesia, en Lo Prado, sentado en primera fila, cantando fuerte, palmeando fuerte para el Señor. Siempre tengo la imagen de él que cuando íbamos a la iglesia, él si veía un curadito botado en la calle, él iba, oraba por él. Era una persona así. Mi abuelita Orlando, por otro lado, la mamá de mi papá, también una mujer muy entregada al Señor, una guerrera de oración impresionante. Cuando ella me cuenta las experiencias que ella ha tenido con Dios, para mí es como que la dimensión desconocida, porque es realmente impresionante. Dios la ha incluso trasladado de un lugar a otro para orar por otras personas, cosas que son muy impactantes. Y así hay gente que positivamente a nosotros nos inspira para poder servir al Señor. Amén. También hay gente que nos afecta negativamente. Por ejemplo, gente que cuando estamos con ellos nos produce envidia, o nos sentimos poca cosa, o nos sentimos frustrados al ver que a lo mejor la persona ha avanzado y yo no. Son personas que nos afectan en la vida en forma negativa, no por la persona, sino que porque a lo mejor hay algo en mi corazón que me está afectando con respecto a esa persona. Pero también hay personas con las que definitivamente no nos gusta estar, ¿verdad?
En mi caso, a mí no me gusta estar y me gusta seguir arrancando cuando hay una persona que es negativa, cuando hay una persona que habla mal de otros, cuando hay una persona que todo el tiempo se está quejando de la iglesia o de sus líderes o de la palabra o de la alabanza o del pastor, etcétera. Con esa gente a mí me dan ganas de salir arrancando porque nunca tienen algo bueno para compartir. Entonces, esa es gente con la que a nosotros, o por lo menos a mí, no me gusta pasar tiempo. Pero también tenemos que hacernos la pregunta inversa, o sea, la pregunta de que, ¿qué efectos tiene mi vida sobre otras personas? ¿Verdad? O sea, ¿qué efectos tiene tu vida y mi vida sobre la vida de otras personas? ¿Estamos afectando positivamente a otros? ¿Estamos siendo nosotros de inspiración a otras personas? Cuando la gente nos ve, ¿estamos reflejando a Jesús? Como decía la pastora, ¿estamos siendo luz? ¿Estamos siendo sal para esas personas? ¿O somos esas personas que afectan negativamente a otros y nadie quiere estar con nosotros? Yo quiero ser como Jesús. La pastora también decía en la mañana temprano que Jesús era una persona que era tan simpático o tan abierto que los niños se desesperaban por estar con él y poder tocarlo. Y cuando los niños venían a Jesús, dice la palabra que los discípulos los reprendían, los echaban. Y Jesús se indignó. Dice la Escritura y dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús, yo creo que no era como muchos de los pastores que nosotros podemos ver hoy en día, que son lejanos, que son distantes, que predican desde una altura que a veces los vemos como un modelo terminado. Usted ha visto a veces que vemos a los pastores como que fueran modelos terminados, como que no tuvieran problemas, como que nunca discutieran con la esposa o cosas así, o que nunca tuvieran una debilidad. Bueno, Jesús era tan transparente y tan genuino que todos querían estar con él. Dice la palabra que él iba a estar con los publicanos y con los pecadores, y él estaba con las prostitutas y los visitaba, estaba con ellos, y él no aceptaba la forma de vida de ellos, pero él los amaba a ellos y él los afectaba positivamente. Entonces nosotros tenemos que ser gente que afecta positivamente a otras personas. Quiero leer otra vez la palabra. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, Jesús había tenido un efecto en los discípulos, tan solo porque había pasado tiempo con ellos. La versión La Pasión de este mismo versículo dice, las autoridades estaban impactadas al ver la valentía de Pedro y de Juan, especialmente cuando descubrieron que eran personas ordinarias que nunca habían recibido un entrenamiento religioso. Entonces comprendieron, escuche, el efecto que Jesús tuvo sobre ellos simplemente por haber pasado tiempo con Él. Orar es simplemente pasar tiempo con Jesús. Y los discípulos, por pasar tiempo con Jesús, sus vidas fueron completamente cambiadas y transformadas. Los discípulos caminaban con Jesús y hablaban con Él. Ellos pasaban tiempo con Él todos los días. Ellos vivían con Jesús, vivían con Él y se daban cuenta de lo que Jesús hacía. Y hoy quiero ligar esto, el estar tiempo con Jesús, con la oración. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 35. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Mire que esto lo escribió Marcos. Y Marcos era un discípulo que tuvo el apóstol Pedro. Entonces Pedro le contaba a Marcos y le decía, mira, una de las cosas que el Señor Jesús hacía era que se levantaba muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Él salía de la casa
y él se iba a un lugar desierto a orar y a pasar tiempo con el Padre. Luego en Lucas capítulo 22, verso 39, Lucas era un discípulo del apóstol Pablo. Y Pablo seguramente escuchó esto de los demás apóstoles del Señor. Y él escribió lo siguiente, Lucas 22, 39. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y fíjese que dice que esto en Jesús era una costumbre. Nosotros podemos tener buenos o malos hábitos. Y esta era una muy buena costumbre que el Señor Jesús hacía. Frecuentemente nosotros oramos cuando tenemos alguna necesidad. Recién ahí nos acordamos de que hay un Dios, ¿verdad? Cuando estamos pasando algún problema fuerte, una crisis familiar o nos vemos enfrentados a una enfermedad, nos acordamos que hay un Dios y decimos, oh, voy a orar. Pero Jesús no era así. No buscaba a su Padre cuando él tenía un problema o una necesidad, sino que él tenía una costumbre. Y cada mañana, muy de madrugada, antes de que saliera el sol, Jesús salía de la casa, se iba a un lugar desierto para poder estar en paz y entonces ahí se arrodillaba y oraba. En Lucas 6:12 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces fíjese que estos tres pasajes nos muestran la importancia que para Jesús tenía la oración, el estar en comunión y hablar con su Padre Celestial. Y por todo esto, entonces los discípulos se dieron cuenta que la oración era importante en la vida de Jesús. Entonces yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuán importante es la oración para tu propia vida? Algunos de nosotros no oramos nunca. Algunos de nosotros cuando nos acordamos, doblamos rodillas y vamos a la presencia de Dios. Pero lo que el Señor quiere es formar en nosotros una sana costumbre y un hermoso hábito de todos los días nosotros estar en la presencia de Dios, porque Él quiere pasar tiempo con nosotros. Amén. Juan 5:19 dice de la siguiente manera, Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Por eso que Jesús no salía de su casa sin orar, porque el Padre le mostraba en su tiempo de oración con Él lo que el Padre iba a hacer a través de Jesús. Cuando nosotros no separamos tiempo para estar con el Señor, la vida nos sorprende. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús en oración, la vida deja de ser una sorpresa, porque Dios nos muestra antes lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Al pasar tiempo con Jesús, los discípulos aprendieron a sanar enfermos, a echar fuera demonios, como Jesús lo hacía. O sea, el pasar tiempo con Jesús hizo que los discípulos aprendieran cosas que nunca iban a aprender si no pasaban tiempo con Él. Yo creo que los discípulos se movían como Jesús se movía, hablaban como Jesús se movía, imponían las manos como Jesús lo hacía, todo lo hacían como Jesús lo hacía. A mí me causa gracia cuando a veces veo algunos pastores que están, por ejemplo, en cobertura con otros pastores y se mueven como ellos, hablan como ellos, se arreglan el pelo como ellos, todo como ellos. ¿Por qué? Porque al pasar tanto tiempo con ellos, mirándolos, viendo cómo predican, viendo cómo se mueven, se les empieza a pegar y es algo natural. ¿Se ha fijado usted a veces que nuestros propios hijos tienen gestos como nosotros? Bueno, esas cosas se pegan por pasar tanto tiempo. Entonces, la pregunta es,
¿Estamos siendo nosotros un ejemplo de oración en nuestra propia vida para otros? ¿Sabe? Hay algo que me gusta mucho y que es cuando mis hijos me sorprenden orando. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque los niños aprenden mirando. Y me pasa siempre que yo estoy en la oficina, en mi casa, tengo una oficina habilitada solamente para que yo haga las cosas que son de la iglesia, los estudios, los discipulados, las prédicas y para orar. Y me gusta cuando estoy orando y de repente entra el Daniel y me ve y se va lentamente, como diciendo, perdón. Y después entra otra vez, y entra la Paulita o entra el Daniel otra vez y me ven ahí que estoy orando. Me gusta. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que su papá no hace nada si antes primero no está delante del Señor y pasa tiempo con Jesús. Entonces los discípulos aprendieron a sanar, a predicar, a enseñar, a echar fuera demonios, viendo y oyendo a Jesús. Y la oración simplemente es pasar tiempo con Jesús. En Marcos 1:22 dice, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Los discípulos vieron que el Señor Jesús no se intimidaba frente a los fariseos y las autoridades, y eso los empoderó para hacer lo mismo. La gente se asombraba de la enseñanza de Jesús porque era con autoridad. Y los discípulos podían ver y palpar eso. Por eso que en Hechos 4:13 dice, los gobernantes, al ver la osadía, la valentía, el denuedo con que hablaban Pedro y Juan, quedaron asombrados. Pero ellos simplemente estaban repitiendo lo que habían visto a Jesús hacer. Y eso es orar. Orar es ver qué está haciendo Jesús para nosotros hacerlo. Y cuando estamos en nuestro tiempo de oración, nosotros lo que hacemos es ver a Jesús. Y allí es cuando viene la valentía, ahí es cuando viene el poder, ahí es cuando viene la autoridad, viene a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempo con Jesús. Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. También lo vieron multiplicar los panes y los peces. Pero también lo vieron con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores, y vieron lo que hacía cuando estaba con ellos. También lo vieron en su humanidad, lo vieron comer, lo vieron llorar, lo vieron reírse, lo vieron estando enojado, lo vieron en su humanidad. Pero también después de resucitar lo vieron en su divinidad completa. Ellos pasaron tiempo con Jesús. Juan 1:14 dice, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Todo lo que los discípulos hicieron, lo hicieron porque primero lo vieron a Jesús hacer esas cosas. Los discípulos aprendieron a tener misericordia cuando vieron a Jesús tener misericordia de la prostituta que le lavó los pies. ¿Se acuerda? Los discípulos vieron y aprendieron a tener amor y misericordia cuando sorprendieron a la mujer, los fariseos, en el acto mismo de adulterio y Jesús no la condenó. Fíjese que todo lo que ellos aprendieron, lo aprendieron porque Jesús les enseñó primero con el ejemplo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque orar es ver con nuestros propios ojos lo que los discípulos vieron. Cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de oración con Dios, y nosotros debemos de entender que nunca debemos separar nuestro tiempo de oración de la lectura de la palabra. Cuando usted separa un tiempo para estar con Dios y usted después de orar le dice al Espíritu Santo, muéstrame a través de las Escrituras lo que Jesús hacía
Usted lee los evangelios, usted lee la palabra y es como si usted estuviera viendo eso mismo. Y eso es lo que produce cambio y impacta nuestro corazón. Entonces, orar es ver con nuestros propios ojos lo que también los discípulos vieron. Y pedirle al Espíritu Santo que pueda aplicar eso a nuestro tiempo y que nos pueda revelar lo que Jesús hizo. Entonces, orar es pasar tiempo con Jesús y como resultado somos transformados a su semejanza. Entonces, ¿por qué a veces la gente no ve a Jesús en nosotros? Porque no estamos siendo transformados a su semejanza a través de la oración. Es en la oración que nosotros somos cambiados. Es en la oración en que somos transformados. Usted no es cambiado porque usted viene todos los domingos a escuchar la palabra que le da su pastor. Eso es algo adicional. Pero nosotros somos cambiados y transformados de verdad cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús. Entonces yo quiero animarle en esta mañana a que usted pueda separar tiempo para estar con el Señor. Cuando pasamos tiempo con el Señor, somos transformados. Amén. Segunda de Corintios 3:18. Mire lo que dice esta escritura. Dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Eso sucede cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús. Entonces, orar es ver a Jesús para poder salir de ese lugar y reflejarlo a Él. Cuando usted ora por la mañana y usted tiene un problema en el trabajo, usted la piensa 3 veces antes de darle un garabato a su compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque pasó tiempo con Jesús en la mañana. Y quiero enfocarme en esto. Debemos aprender a separar tiempo con el Señor en la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana es lo primero que ocurre en nuestra vida. Y Dios debe de tener siempre el primer lugar en nuestra vida. No el último. Y está bien, si usted quiere orar en la noche, ore en la noche. Pero antes, ore ese mismo día en la mañana. Porque al Señor le debemos dar la primera hora de nuestro día, debe de ser para Él. Y cuando Él es lo primero para ti, entonces tú eres lo primero para Él. Amén. A veces nos preguntamos, ¿por qué no estamos siendo bendecidos? Señor, ¿qué es lo que pasa en mi vida, en mi familia, en el ministerio? ¿Qué es lo que pasa que no hay cambios? Y la pregunta es, ¿lo estamos buscando a Él primero que todas las cosas? La versión Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo de 2 de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, cuando pasamos tiempo con el Señor, es como cuando tú te miras en el espejo y hay un reflejo que es producido por la luz. Entonces, cuando pasamos tiempo con el Señor, es lo mismo. Comenzamos a ver que Jesús está en nosotros y nos empezamos a comportar como Él, a hablar como Él, a vivir como Él. Cuando no oramos, no pasamos tiempo con Jesús y por eso no se ve el efecto de Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, pasamos tiempo con Él y es de manera, se me fue la palabra, no hay manera en que nosotros no seamos transformados si pasamos tiempo con Él. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando pasamos tiempo con Él, sí o sí vamos a ser transformados a su imagen. Es en nuestro tiempo a solas con Jesús
que somos transformados por su gloria. En Lucas capítulo 24, verso 32, se narra de dos discípulos que caminaron con Jesús después de haber él resucitado y no lo reconocieron. Y cuando Jesús los dejó en el camino, ellos dijeron lo siguiente, escuche: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Aquí vemos el efecto que produjo en ellos el estar con Jesús. Cuando tú estás con Jesús, tu corazón empieza a arder, y te empiezas a llenar de Él mismo. Ese mismo efecto ocurre en nosotros. Arde nuestro corazón cuando oramos por las mañanas. ¿Por qué? Porque orar es simplemente pasar tiempo con Jesús. Y si nosotros queremos ver este mismo efecto en otros, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Orar. Orar. Cuando estemos orando y estemos pasando tiempo con el Señor, tú tienes que hacerle preguntas. Tú tienes que hablar con Él como tú hablarías con cualquier amigo. A veces somos tan religiosos, aún en nuestra forma de orar, en nuestras palabras. Ocupamos palabras rebuscadas, raras, que el común de la gente no ocupa. Pero lo que Él quiere es que nosotros podamos abrir nuestro corazón y decirle lo que nos pasa. ¿Sabe que yo he aprendido en este tiempo a decirle todo a Él? Todo. No hay cosa que no me pase o que no esté pensando que no se lo diga. Le digo: Señor, siento que estoy fallando en esta área. Te pido tu gracia, te pido que me ayudes. Señor, te pido por mi esposa, y pido por mi esposa, y pido por mis hijos, y pido que tengan salud, y pido por nuestras finanzas, y pido por mi familia, y oro por cada uno de ellos. Siempre tengo un núcleo por el que yo, siempre que oro por ellos. Y usted tiene que acostumbrarse a hacer lo mismo. Yo oro por mi esposa, y en este orden: oro por mi esposa, oro por el Daniel, oro por la Paula. Después oro por mi papá y por mi mamá. Después yo oro por mi hermana, por mi cuñado y por cada uno de sus 3 hijos. Después yo oro por mi suegra, oro por mi suegro, oro por el Gianfranco, por la Anita y cada uno de sus hijos, y por el Carlito, el esposo de Ana. Esas son las personas por las que yo estoy siempre orando, cubriéndolos, pidiendo. Y por ustedes no oro. No, sí oro. Yo tengo la lista de todas las personas de la iglesia y oro por cada uno de ustedes y los nombro en mi oración. ¿Por qué? Porque orar es lo más importante que usted puede hacer por una persona. Porque como dijimos el domingo pasado, usted le está pidiendo a Dios que intervenga a favor de esa persona. Y entonces yo tengo tiempos especiales para orar por los servidores de los grupos conectados, que son los que llevan la carga, que son los que están pastoreando a las personas. Tengo momentos especiales para orar por los intercesores de la iglesia. De repente me acuerdo de algún hermano que está pasando alguna necesidad y un problema y me pongo a orar fuertemente por ese hermano. Oro por personas que ya no están con nosotros, no que se murieron, sino que se fueron de la iglesia. Y usted tiene que orar, porque orar es lo más importante que usted puede hacer por alguien. Amén. Ahora, Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Usted no va a poder seguir a Jesús si usted primero no escucha su voz. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y a lo mejor usted nunca va a lograr escuchar la voz audible de Dios. Yo nunca he tenido ese privilegio. Conozco personas que sí. Pero ¿sabe qué? La voz que usted va a oír es la voz de Jesús en su corazón, que le va a decir, ora por esta persona, ayuda a esta otra persona, acuérdate de tu amigo en el trabajo, ve a orar a tal lugar. Y cuando usted empieza a orar y a pasar tiempo con Jesús,
usted empieza a reconocer su voz. Cuando usted habla por teléfono todo el tiempo con la misma persona, usted conoce la voz de la persona, ¿verdad? No está viendo su rostro, pero la conoce. Y si la llama y le dice, ¿con quién está? A ver, adivina con quién está hablando. Usted va a saber con quién está hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque reconoce su voz. De la misma manera, cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, todos los días en oración, usted va a andar por la calle y Jesús le va a hablar y le va a decir, háblale a tal persona. Y usted no va a decir, ¿seré yo? No, porque usted ya reconoce la voz de Jesús. Y ahí es cuando Él empieza a mostrarle y a revelarle situaciones de personas, la vida de una persona, y usted va a comenzar a funcionar con Él. Amén. Orar es simplemente pasar tiempo con Jesús y seguir sus pisadas. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, Jesús no está detrás de las personas persiguiéndolas, sino que las ovejas escuchan la voz de Él y lo siguen a Él. ¿Por qué lo siguen? Porque saben que Él es su pastor. Y los discípulos pasaban tiempo con el Señor Jesús, pudieron seguirlo, pero la pregunta es, pastor, usted ha dicho todo el rato que orar es pasar tiempo con Jesús, pero ¿cómo paso tiempo con Jesús si Él ya se fue al cielo? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacemos para pasar tiempo con Él? Pero la Biblia nos muestra que podemos tener la misma experiencia que los discípulos simplemente teniendo comunión con el Espíritu Santo. La palabra dice en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y fíjese que Jesús dijo, Él les dará otro abogado defensor. Y esa palabra otro en el griego quiere decir uno de la misma clase y calidad. O quiere decir otro igual a mí. El Espíritu Santo no es menos que Jesús, sino que es como tener al mismo Jesús con nosotros. Recuerde que el Señor Jesús le dijo esto a sus discípulos antes de su muerte y resurrección. Le dijo, ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Cuando Jesús resucitó, y luego la palabra dice que en Pentecostés fue enviado el Espíritu Santo, fue enviado de una manera diferente. Él ya estaba con ellos, pero ahora estaría dentro de ellos. De la misma manera, en nosotros, cuando nosotros todavía no hemos recibido a Jesús en nuestra vida, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero cuando hemos recibido a Jesús, el Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros. Amén. El problema es el siguiente, que podemos estar con el Espíritu Santo, a veces como usted y yo estamos con nuestra esposa o nuestro esposo, cada uno metido en su mundo. Hoy día, con esto del celular, ¿verdad? A veces sucede que están todos sentados en la mesa y cada uno está con su celular. Bueno, eso no es lo que quiere el Señor para nosotros, en el sentido de que lo que Él desea es que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Que no el Espíritu Santo esté ahí y que nosotros simplemente lo ignoremos o no le hablemos, sino que Él desea que tengamos comunión con Él. No quiere que estemos metidos en nuestro mundo sin una relación cara a cara, sin tiempo para hablar ni conocerse, sin ser amigos. A veces nos pasa así con nuestra esposa. A veces estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con ella que ya ni siquiera salimos a tomarnos un helado, ni siquiera tomamos tiempo para conversar, porque nos acostumbramos. Pero Dios no quiere eso para nuestra vida. Quiere que así como nos acordamos de estar con nuestra esposa y salir a tomar un helado, o por último, dar una vuelta o ir a ver una película, el Señor también desea pasar tiempo con nosotros de calidad. Entonces, hay creyentes que el Espíritu Santo está con ellos
pero no hay comunión. ¿Cuántos de nosotros quizás estemos así en este día? Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo habita dentro tuyo. Pero la pregunta es, ¿estás teniendo comunión con Él? ¿Estás pasando tiempo a solas con Él? Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces, nosotros podemos tener o pasar tiempo con Jesús cuando nosotros pasamos tiempo en comunión con el Espíritu Santo. Jesús físicamente no está aquí en la tierra, pero Él dijo, voy a rogar al Padre y les va a enviar otro abogado defensor. Otra traducción dice otro consolador. En el original dice otro parácletos. ¿Y sabe lo que era el parácletos? El parácletos era un amigo que ayudaba a otro amigo a ganar un juicio. Por ejemplo, yo estaba en un juicio y me estaban juzgando y yo era la persona acusada. Y el paráclito era que yo empezaba a mirar entre el público que estaba ahí en el juicio y yo veía, por ejemplo, a Freddy. Y yo decía, Freddy es mi amigo. Y yo lo llamaba y él venía a estar a mi lado y me ayudaba a ganar el juicio. Eso es el paráclito. El Espíritu Santo es aquel que viene para ayudarte a ti, para estar contigo, para consolarte en los momentos difíciles. Entonces, ahora pasamos tiempo con Jesús cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Jesús sigue diciendo en Juan 14:18, dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Dijo, vendré a ustedes, no los dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque iba a venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces hoy día, por ejemplo, hay gente que está esperando que Jesús vuelva y Él va a volver, sí va a volver, pero tenga comunión con aquel que ya está hoy, que es el Espíritu Santo. Amén. En Juan 14:22 dice, Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. ¿Cómo Jesús podía tener para sus discípulos palabras del Padre? Porque pasaba tiempo con el Padre. Recuerde que Jesús dijo, yo no hago nada si no veo al Padre hacer. Yo no digo nada si no veo al Padre decirlo primero. Versículo 25 dice, les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Él les enseñará todo y Él les recordará. Entonces, cuando usted lee la palabra, pero usted tiene también comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela la palabra y le enseña lo que la palabra quiere decir. Hoy día hay muchos que se levantan para sacar textos de contexto y decir cualquier disparate cuando eso no es lo que la Escritura quiere decir. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué es lo que la Escritura quiere decir en realidad? Cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo. Cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo, Él nos recuerda, Él nos trae a memoria lo que nosotros ya sabemos de Dios. Él viene para hacer todo eso. Y Jesús dijo, todos los que me aman harán lo que yo diga. Y podemos sumar ahí, también harán lo que yo haga. Y Jesús todas las mañanas se levantaba temprano a orar. Entonces, todos los que aman a Jesús lo buscarán
en las mañanas de oración. Y no me refiero a la mañana del día martes o el día jueves cuando oramos en la conexión por Facebook Live. Me refiero a ese tiempo, esos 15, 20, 30 minutos que cada uno de nosotros debe tener en la mañana para estar con Jesús. Porque si no pasamos tiempo con Jesús, no hay nada. Él dice, el que no me ama, no me obedece. El que no me ama, no ora. Cuando tú amas verdaderamente a alguien, tú quieres pasar tiempo con esa persona. ¿Quiénes son las personas con las que usted anhela pasar más tiempo? Yo con mi familia. ¿Por qué? Porque los amo. Porque los amo. Por eso, amados, que orar es simplemente pasar tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Unos versículos antes de que Jesús les prometiera el Espíritu Santo, Jesús le dice a los discípulos en Juan 14:12, dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Padre le dé, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y cuando leemos eso, ¿qué es lo que viene a nuestra mente de inmediato? Sanidades, milagros, hacer grandes cosas, ¿cierto? Pero fíjese que también eso incluye hacer todo lo que Jesús hacía en su vida diaria. ¿Y qué era lo que Jesús más hacía en su vida diaria? Pasar tiempo con el Padre. Las mismas cosas que hizo Jesús. Levantarnos temprano por la mañana, a orar, no hacer nada. Si el Padre no nos lo muestra, todas estas obras las podemos hacer si pasamos un tiempo todos los días con el Señor Jesús en oración. Entonces orar es pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué haría Jesús si estuviera en nuestros zapatos, en nuestro lugar. Y hay que aclarar algo porque hay cosas que Jesús hizo que algunos de nosotros no podríamos hacer. Por ejemplo, Jesús se sentó a comer con publicanos y pecadores, pero una persona con problemas de pecado o de mundanalidad o de alcoholismo no lo puede hacer porque va a estar tentándose. Por eso no es qué haría Jesús, sino qué haría Él en nuestro lugar. Por ejemplo, Jesús se sentó a conversar y a hablar en privado y a solas con la mujer samaritana. Pero un varón que no anda bien alineado con el Señor, un varón que no anda en oración o que está peleado con su esposa o que tiene problemas en su sexualidad, no podría sentarse a conversar en privado con una mujer que ha tenido 5 maridos. Una mujer que ha tenido 5 maridos, yo no creo que haya sido una mujer fea, pero Jesús sí podía hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús a lo mejor hoy día, Él podría ver películas, leer libros, oír música que a otras personas les haría mucho daño. Entonces debemos de orar y decir, Señor, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Hay decisiones que son fáciles de tomar porque son sí o no, o es correcto o no lo es correcto, o no es correcto, pero hay cosas que son subjetivas, ¿verdad? Y hay cosas que el Señor nos tiene que decir a cada uno en nuestro tiempo de oración si las podemos o no las podemos hacer. Y le debemos decir, preguntar al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Porque lo que Él puede querer para ti puede ser diferente a lo que Él pueda querer para mí. Por ejemplo, en Juan 21, Jesús le dice a Pedro que él iba a morir como un mártir. Y luego el Señor Jesús le dice, sígueme. Y Pedro se da cuenta que también lo está siguiendo Juan. Y Pedro le dice, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, ¿y aquí, a ti qué te importa lo que pase con este? Sígueme tú. Juan 21, 21 dice, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Por lo tanto, hay instrucciones que son diferentes para cada persona. Hay cosas que Dios le va a decir a usted y hay cosas que Dios me va a decir a mí. Y puede que sean totalmente opuestas. Pedro finalmente murió como un mártir, pero Juan vivió hasta que era muy viejito y tuvo una larga vida, una muy buena vida y murió de manera natural. Fue el único de los discípulos que no murió siendo martirizado.
Entonces Dios puede tener un plan para contigo y Dios puede tener un plan para conmigo. A lo mejor tú vas a morir siendo mártir y yo no. Pero el punto es el siguiente. Pero el punto es el siguiente. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros diferente, que no la vamos a poder entender si no pasamos tiempo con Jesús. Amén. Termino con esto. Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Orar es pasar tiempo a solas con el Señor. ¿Hay tiempo para orar en familia? Sí. ¿Hay tiempo para orar con la esposa? Sí. Pero el tiempo principal es el tiempo que tú pasas a solas con Jesús. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie. Y le vamos a pedir al Señor que Él pueda producir en nosotros el deseo de estar con Él. Amén. Padre, te damos la gracia en esta mañana. Señor, en este día queremos comprometernos a pasar más tiempo contigo, Señor. Señor, pon pasión en nuestra vida por la oración. Señor, sabemos que nada podemos hacer en nuestra vida si primero no oramos. Señor, hay tantas cosas que tú quieres hacer con nosotros en nuestra vida, mostrarnos tu propósito, que podamos saber qué es lo que tú quieres. Pero si no pasamos tiempo contigo, Señor, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a saber? Señor, yo creo con todo mi corazón que tú tienes planes hermosos, maravillosos para cada una de nuestras vidas. Y te pido que nos enseñes a tener tiempo de comunión con tu Espíritu Santo, de manera tal que podamos comenzar a reconocer tu voz. Señor, dice tu palabra que es en la oración que somos transformados a tu imagen. En esta mañana, Señor, yo oro que esta palabra pueda tener ese efecto sobre nuestras vidas. El ser transformados, el ser cambiados, porque no queremos ser como nosotros éramos antes de conocerte a ti, sino que cada día queremos parecernos más y más a ti, en cómo tú eres, en el amor que tienes, en la misericordia que tienes, en el carácter afable que tienes, en la bondad que tú tienes, Señor, porque dice tu palabra que tú amas al mundo. De tal manera lo amaste que enviaste a Jesús a este planeta a morir en una cruz. Y de tal manera tú amas a este mundo que tú deseas que nosotros como hijos de Dios podamos reflejar a Cristo al mundo. Como nuestros compañeros de trabajo, como nuestros compañeros de universidad o de colegio van a poder conocer a Jesús si no es a través de nosotros. Por eso ayúdanos a pasar tiempo de calidad contigo, un tiempo de verdad en el cual seamos transformados. Y yo sé que a ti no te importa la cantidad de tiempo, te importa que sea tiempo de calidad. Señor, esos 20, 30 minutos, aquellos que puedan hacerlo durante una hora, Padre, yo quiero pedirte en esta mañana que tú nos transformes en una iglesia de oración, que cada hijo de esta casa, cada miembro de esta iglesia, seamos personas de oración. Desde el pastor hasta el hermano nuevo que viene llegando recién, podamos realmente ser gente
de oración, porque la oración es la llave de todas las cosas. El Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Señor, despiértanos en la madrugada temprano, que podamos vencer el sueño, Señor, y que podamos dedicarte a ti la primera hora de nuestra vida, para ver cambios en nuestra vida y en la gente que nos rodea, Señor. Te damos gracias y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cenar con el Señor. Luchito, por favor. ¿Sabe? La mayor herencia, una de las mayores herencias que nos dejó el Señor Jesús es cenar con Él. Y sabe que el Señor abre la mesa para nosotros. Y no importa si usted lleva un día en la iglesia, si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted puede participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto no es algo místico, sino que Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús dijo: mi cuerpo es verdadera comida, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y cuando nosotros cenamos con el Señor, todo lo que Él es incorporado a nosotros en el Espíritu. Y vamos a orar para poder cenar con el Señor. Amén. Después que yo ore, usted va, primero esta nave va a pasar a tomar un pedazo de pan y una copa de vino y va a ir a su puesto, sin tomarlo, sin comerlo todavía, ¿ok? Señor, te damos gracias por este tiempo, te honramos y bendecimos. Y yo oro que tu presencia venga sobre nosotros en esta hora, Señor. Y que al cenar contigo nuestro cuerpo sea sanado, nuestra alma sea restaurada, nuestro espíritu sea vivificado. En el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar esta nave. Gracias, Señor. Te honramos, Padre. Gracias. Recuerde, si usted ama a Jesús, cree en Él, usted puede cenar con el Señor. No hay ningún impedimento. Bien, ya puede comenzar a pasar esta segunda nave. Gracias. Te amamos, Señor. Te honramos, Jesús. Tú eres hermoso, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Déjala ahí nomás, viejita, para que ustedes también puedan cenar con el Señor. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Escuche, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así, haced esto en memoria de mí. Señor, nosotros creemos que aunque este pan sigue siendo pan, representa el cuerpo de Cristo. Y así como nuestro cuerpo físico come este pan, oramos, Señor, que nuestro espíritu sea alimentado por Cristo Jesús. Amén. Puede comer el pan. Dice la palabra: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Puede tomar el vino. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierre sus ojos, levante su mano y adore al Señor. Padre, te adoramos en esta mañana. Tú eres hermoso, Señor. No hay nadie como tú. Y te damos gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Después retira, hijo. Padre, gracias. Padre, gracias. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Señor, yo oro que en esta mañana una unción fresca, renovada de tu Espíritu Santo venga sobre todos nosotros. Padre, yo oro que en esta mañana nuestra alma sea renovada, cambiada, transformada por tu poder. Señor, yo oro que en esta mañana toda depresión huya en el nombre de Jesús. Toda angustia, todo temor, Padre, toda enfermedad física huya en el nombre de Jesús. Señor, tumores, cáncer, diabetes, hipertensión, toda enfermedad. Dice tu palabra que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. En el nombre poderoso de Jesús oramos que esta palabra se cumpla en nosotros. Señor, de manera especial oro por la mamá de Ángel, Señor. Oro por la restauración completa de su salud en el nombre de Jesús. Gracias por esa cirugía. Señor, creemos que tú vas a completar la obra en su vida. Señor, yo oro por cada uno de mis amados que en este día ha venido con una necesidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo ruego que tú extiendas tu mano de amor y de misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, y tu sanidad, tu provisión, tu amor nos puedan alcanzar en este día, papá. Señor, te agradecemos y te adoramos porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Puede decirle en sus propias palabras y adorarlo a Él. Gianfranco, sube la música. Padre, te adoramos. En sus propias palabras, díganle lo que Él es para usted. Te adoramos, te amamos, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres bueno. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Suela más. Bendecimos tu nombre, Rey de Gloria. Gracias por tu amor. Gracias porque tú has transformado nuestra vida. Gracias porque nos has llenado con tu Espíritu Santo. Gracias porque cada día son nuevas tus misericordias. Gracias porque tu fidelidad es abundante. Gracias porque nuestros hijos están bien. Gracias por
has dado, papá. Gracias, gracias, gracias. Levante un clamor de adoración y de agradecimiento. Dígale a Él lo bueno. Gracias, papá. Tú eres maravilloso. Gracias por venir a nuestra vida. Gracias por renovarnos en este día. Señor, yo oro en el nombre de Jesús. Señor, que seamos llenos con tu Espíritu Santo, Padre. Señor, que así como el pan es uno, pero se rompen muchos pedacitos, pero es uno. De la misma manera yo oro en esta mañana por la unidad de la iglesia, por la unidad del cuerpo de Cristo, por la unidad del camino de vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, un espíritu de unidad nuevo viene sobre esta casa, un espíritu de hermandad. Padre, que cada uno de nosotros se sienta parte de esta casa, se sienta un miembro más. Padre, que podamos expresar nuestro amor, cada uno a nuestro hermano, con un abrazo, con un beso, con un Dios te bendiga. Padre, que no haya frialdad en esta casa, sino que haya el calor de tu Espíritu Santo, el amor de Dios, la comunión, la misericordia, la santidad, Padre, puedan ser los estandartes de camino de vida y podamos caminar como una iglesia que se ama a sí misma, que ama el cuerpo de Cristo, Señor. Tu palabra dice que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Señor, que caminemos en amor, en santidad, en pureza. Señor, que caminemos en unidad, que caminemos en comunión, Padre amado. Señor, que ningún dardo de las tinieblas, Padre, que nada de lo que Satanás ha planeado en contra de nuestra vida sea una realidad, sino que la realidad del cielo venga. Padre, yo oro, venga tu reino. Ayúdeme a orar, hermano, para que venga su reino. Dígale, Padre, venga tu reino sobre mi vida. Padre, venga tu reino sobre mi casa. Padre, venga tu reino sobre mi familia, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia, comience a orar. Este es un tiempo de oración. Este es un tiempo de clamor. Padre, te honramos en esta mañana. Venga tu reino sobre el camino de vida. Venga tu reino sobre esta casa, papá. Venga tu reino, Señor, que nada pueda detener tu reino avanzando en nuestra vida. Padre, sujetamos en el nombre de Jesús todo principado, toda potestad, toda autoridad de las tinieblas tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús. La iglesia se levanta empoderada en esta mañana. La iglesia se levanta con poder de Dios en esta mañana. Se levanta en una unidad sobrenatural. Se levanta, Padre, en este día como hijo de Dios. Padre amado, revélanos a Cristo Jesús, que amemos a Jesús con todo el corazón, que tengamos comunión con tu Espíritu Santo, Padre amado. Señor, hoy jalamos tu voluntad sobre nuestra vida. Toda enfermedad fuera en el nombre de Cristo Jesús. Padre, cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Señor, que aún el corazón más frío pueda convertirse en un corazón ardiente. Como dijeron los discípulos camino de Emaús, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, mientras nos revelaba las Escrituras. Padre, que seamos una iglesia encendida en el fuego de tu Espíritu Santo, en el fuego del amor, en el fuego de la comunión con Dios, en el fuego de la presencia tuya, Señor. Padre, que cada hijo de esta casa tenga un encuentro real y verdadero con Cristo Jesús, Señor, y que a través de ese encuentro nuestras vidas sean completamente cambiadas y transformadas. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, puedan ser cambiados por Cristo en nosotros. Que podamos reflejar a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos y te honramos. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí. Llénanos, Señor. Dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname. Vamos, dígale, pida la llenura, pídala. Es algo que usted tiene que pedir. Dígale, Espíritu Santo, lléname de ti.
Espíritu Santo, llena a cada persona en esta mañana. Llénanos, 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 cámbianos, transfórmanos. Espíritu Santo de Dios, cámbianos, llénanos, transfórmanos. Tu vida, la vida de Dios sea sobre nosotros, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.